¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Audiencia de Paraguay Puede por Paraguay TV HD. Hoy es un día así particular. ¿Por qué? Porque estamos teniendo avances en cuanto a contar las historias, los traemos aquí en el estudio. Otros estamos viajando por el interior del país para estar cazando todas esas historias y para que vos conozcas las historias de paraguayos y de paraguayas que trabajan realmente por el país, de que pueden lograr sus sueños, pueden hacer aquello que les gusta y gracias a ese trabajo, gracias a ese esfuerzo, pueden mantener su familia, pueden vivir felices, sobre todo haciendo aquello que les gusta, aquello que ama. Finalmente la vida está hecha para que hagamos cosas y cómo no disfrutar de la vida si es que haces inclusive un trabajo o estás dentro de una empresa en el cual estás liderando y es lo que a vos te gusta, es la habilidad que tenés y eso que te hace mucho más creativo, en el cual pienses en tu producto, en el servicio que estás haciendo para que sea de la manera más especial y que la gente quiera comprarlo. Yo creo que esos son uno de los puntos en el cual radica el éxito de cualquier cosa que nosotros hagamos. Primeramente tenemos que tener mucho amor a lo que hacemos y eso ya después nos va a dar la creatividad de buscar nuevos mercados y que a la gente le guste y bueno, y cada día con más desafíos. Hoy vamos a contarles una historia en el cual vamos a hacerlo a través de los medios digitales que hoy tenemos, que es a través de internet, en el cual vamos a contarles una historia muy particular. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un rubro que no es muy conocido, o por lo menos supongo que habrá tenido muchos no para hacerlo. Por ejemplo, dibujar, hacer cómics, no es muy frecuente. Y supongo que si uno le dice eso a la familia, por más que a uno le apoye, por ahí los amigos no entienden, pero es la habilidad y lo que a vos te gusta. ¿Cuántas veces no habremos leído? Vos que estás del otro lado, que estás compartiendo con nosotros en este momento, supongo, ¿cuándo no leíste alguna vez un cómic del Popular? Los dibujitos, historia, cómo ellos, una noticia lo dibuja y lo hace de una manera jocosa, pero hasta con críticas a nivel social o político, como sea. Eso es toda una habilidad. Y hoy, gracias a todo lo que es la tecnología, nos vamos a estar en contacto con Melqui, el famoso Melqui del Popular. ¿Y qué tal, Melqui? Él está en este momento en Canadá, nos va a contar toda su historia. Él empezó en Concepción, uno de los departamentos. Él nos va a contar toda la historia de cómo empezó su nacimiento y sobre todo increíble, ¿no? De haber estado del interior del país en el cual uno diría, bueno, no hay muchas oportunidades, para que sepas que sí hay oportunidades. Yo nací en Cañatá, un lugar de la campaña, como decimos en Uyaú. Provengo de una familia de 4 hermanos, donde mi hermano menor, el que viene después de mí, es periodista, Milder. Después 2 hermanas ingenieras, Paola y Fabiola respectivamente, todos ellos viviendo en Paraguay. En ese entonces todavía era el pueblito de Uyaú, prácticamente crecí con el pueblo. De donde tengo bellos y gratos recuerdos, principalmente ligados a todo lo que es el ambiente natural, el arroyo, los animales salvajes. Entonces fue una etapa muy linda y en donde empecé a dibujar, digamos. Melqui, vos formás parte de lo que es nuestra historia, ¿no? En el sentido de que sos uno de los humoristas de caricatura más conocidos a nivel país, digamos, simplemente como otros tus colegas, en el caso del que está en ABC Color, nuestro amigo Carlos Sosa, que tal como tal no se lo conoce, pero con su firma de Caló, sí. Digamos que tienen un parecido en cuanto al sello y la firma que ustedes lo hacen. En tu caso, ¿cómo comenzó toda esta historia para dibujar? Y cuando empecé a dibujar, desde muy pequeño, creo, a partir de los 6 años, accedía a revistas que mi papá me traía de Pedro Juan Caballero, porque Huillaú es un pueblo, digamos, más cercano, por así decirlo, con Pedro Juan Caballero. Me llegaban en portugués, por eso también conozco portugués.
y veía Superman, empecé queriendo dibujarle a Superman, después ya tenía acceso a El Hombre Araña y a través de la revista de historietas y le dibujaba a mamá por todos los libros que ella tenía en casa, no le perdonaba nada, tampoco espacios en blanco en cuadernos ni nada. Y cuando no tenía más hojas en donde dibujar, me ponía a dibujar por el suelo en el patio de casa. Y cada vez que borraba el suelo era como una página nueva con los espinos del naranjo, porque teníamos un patio lleno de plantas frutales y aprovechaba los espinos como lápiz. Después ya famoso vienen los pedidos de los compañeros de escuelas, compañeras de escuelas que te piden dibujame esto, aquello. Y así sucesivamente. Y digamos que era una retroalimentación entre lo que uno hacía y la reacción de la gente. Y los comentarios positivos como que siempre alimentaban esa necesidad de ir haciendo cada vez más y más cosas. Pero sí empecé queriendo hacer historietas. Ya por el camino desemboqué en lo que es el humor gráfico. Melqui, tu historia realmente es muy interesante en el sentido de que justo elegiste una profesión, no sé si la gente lo ha de llamar como tal profesión. Sí sabemos que es un trabajo, sabemos que el tema de creatividad a veces no se puede medir, llegar a la gente tampoco, es la habilidad que tiene cada uno. ¿Cómo te apoyó tu familia? ¿Cómo empezaste, en dónde te criaste? ¿En Concepción? Y sobre todo, ¿pasaste primero por algún medio local antes de llegar a uno de los medios más importantes aquí de Paraguay? Tuve el apoyo siempre muy fuerte de mi difunta señora madre. Ella siempre creyó que el arte era una forma de ganarse la vida, a pesar de que yo ni siquiera me imaginaba cómo podía ganármela, a lo mejor siendo arquitecto o una cosa así. Pero ya con el tiempo, amigos periodistas vieron lo que yo hacía y inmediatamente me recomendaron a sus respectivos medios de comunicación. Me acuerdo en ese tiempo, en Concepción teníamos un periódico regional que se llamaba Prensa Norteña. Antes de eso ya había dibujado en folletitos informativos del colegio y todo. Así llegué a ese periódico semanal, Prensa Norteña, y periodistas de distintos medios trabajaban ahí también, de medios de Asunción, sea ABC Color, Noticias, Última Hora, y a ellos les gustó lo que yo hacía. Entonces, tanto el de ABC como el de Noticias me recomendaron a sus medios y finalmente me quedé en Noticias, donde me había recomendado Luis María Flecha, quien creyó fuertemente en lo que yo hacía y por suerte pude entrar y así comencé. Melqui, ya como una historia de vida, sabemos que en cualquier profesión o a cualquier emprendimiento que uno tenga, no todo es fácil. A veces uno piensa y bueno, aunque te guste, no es todo color de rosa, no son historias así maravillosas, sino también aparecen los obstáculos. Pero esos obstáculos hacen de que, bueno, sea la diferencia, creo, entre seguir tus sueños, lograr llegar a esa meta o llegar inclusive a metas que ni siquiera vos te imaginaste en cuanto a tu sueño mismo. En tu caso, ¿cuáles fueron aquellas dificultades que encontraste y que para vos fueron muy difíciles? Si hablamos de momentos difíciles, hay bastantes. No te podría decir los momentos en los que tuve hambre y tenía que ingeniármelas porque yo me había hecho una promesa a mí mismo de que una vez que haya salido de casa que ya no iba a volver a pedirle plata ni a papá ni a mamá. Era como una cuestión de orgullo personal, digamos. Eso no es tan difícil. Lo más difícil yo creo es la pérdida de seres queridos. Eso es muy fuerte y difícilmente uno se recupera de eso. Melqui, supongo que en este trabajo tan particular que tenés,
en el cual estás metido entre periodistas, en redacción. Empezaste primero en el diario Noticias. Y trabajar con periodistas, que supongo que en ese momento no hay demasiada comprensión también de lo que vos estabas haciendo. ¿Cuáles fueron algunas anécdotas que podés contarnos? Una anécdota, hay varias, y yo recuerdo una particularmente porque tiene que ver con la oportunidad que me ofreció mi colega y, por así decirlo, mentor Nicodemo Espinosa, que siempre creyó también en lo que yo hacía, si bien yo estaba empezando. Él llegó al diario Noticias ya con toda su fama, su estrellato, y a mí nadie me conocía. Y el jefe de redacción de ese entonces me dice, bueno, ya llegó Nico y ya no tenés nada que hacer acá. Yo estaba como a prueba, digamos, famoso, uno estaba a prueba en las empresas. Y me dice Nico, no, no, que nosotros tenemos cosas que hacer acá, venite conmigo. Y tanto así que no teníamos nada de espacio y conseguimos una mesa y dibujábamos los dos en una mesa chiquitita, uno al lado de otro, codo a codo. Y esa oportunidad, ese momento y todos los consejos que él me dio, así como otros colegas también, eso fue muy lindo y muy importante en lo que es mi carrera como dibujante humorístico. Melqui, siempre se dice que es importante conocer idiomas. O sea, si estamos en Paraguay tenés que saber hablar el español, el guaraní, que eso, más que trabarte, porque algunos tienen la teoría que eso te traba en el habla, en el escribir, pero no es así. En tu caso, para poder trascender, ¿cuál es el rol? O sea, ¿cómo vos comprendiste y sobre todo contanos? Tenés que tener varios otros idiomas para llegar donde estás en este momento. Es importante también estudiar idiomas para que la barrera del habla o del idioma no sea realmente una barrera para los sueños.